Hola Efraín, ¿cómo estás? Hola Amy, ¿todo bien? ¿Cómo va todo? Feliz, feliz sobre todo porque vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, Me encanta. aunque tengo una queja. Cuéntame cuál es la queja. Vamos a hablar de las habilidades blandas y yo estoy convencida que están mal llamadas. ¿Cómo le llamarías tú a las habilidades blandas? Ay, la fortaleza del ser humano. Pero ¿qué pasa cuando no todo el mundo tiene esas fortalezas? Se desarrollan, se Ok, trabajan, ok. hay que tener ese autoconocimiento. No la tengo como la desarrollo, pero bueno, de eso hablas tú en el capítulo 5 Del del yo yo de del mañana. mañana. Exactamente. Así que bueno, ¿cuál es una de esas habilidades blandas que la mayoría de la gente subestima y sobre todo en el entorno laboral? Bien, excelente pregunta. Mira, la gente por lo general habla de la importancia de la comunicación. Eso lo sabe todo el mundo. Hay que saber comunicarse. Pero hay una parte de la comunicación que frecuentemente a la gente se le olvida y es la de saber escuchar. La gente piensa en comunicación acerca de cómo hablamos, cómo escribimos, cómo nos expresamos, pero una parte importante de la comunicación es saber escuchar. Y es que a veces, cuando nos están hablando, nosotros pensamos que sabemos lo que la persona va a decir y por un lado la interrumpimos y por otro lado nos perdemos de algo valioso que esa persona puede haber dicho. A mí, por ejemplo, me gusta esperar un segundo antes de comenzar a hablar para asegurarme que la persona ha terminado de decir lo que tiene que decir. Así que si yo te dijera una habilidad que la gente subestima, no es la comunicación, sino es la parte de escuchar de la comunicación, que es muy, muy importante. Qué buen punto. Hice mi pausa de un segundo Sí, para escucharte. claro, y te iba a decir que parte del motivo por el cual es importante escuchar es porque si te fijas en una organización hay muchas personas y esas personas aportan ideas. Y el problema es que si tú tienes una organización en la cual la gente interrumpe y no escucha, la organización se pierde a lo mejor de ideas valiosas que se pudieron haber compartido, opinado sobre ellas y a lo mejor implementado. ¿Por qué? Porque interrumpimos a la persona que tenía esa buena idea y no la dejamos hablar. Qué buen punto. ¿Qué errores piensas tú que cometen las personas en el ámbito laboral cuando quieren desarrollar su influencia? Yo creo que el primer error es no entender la importancia de que entre más influimos, más relevantes somos y lo que eso nos va a impactar en nuestra propia carrera. Entonces, a veces las personas, por un lado, no saben que es importante que sean influyentes y relevantes, pero a veces pasa otra cosa. Copian los modelos equivocados. Mm. Y es que a veces cuando tú ves a alguien exitoso, tú dices, yo tengo que hacer todo lo que esa persona hace. Pero todos los seres humanos tenemos cosas que hacemos bien y cosas que hacemos mal. Y cuando copiamos a una persona de la A a la Z, significa que a veces copiamos malas costumbres o malos comportamientos. Y como no sabemos que lo que lleva a esa persona a ese éxito, por ejemplo, es un talento especial que yo no tengo, cuando yo voy a copiar a la persona y le copio lo que yo creo que es lo bueno y lo que es lo malo también, creyendo que es bueno, termino yo perdiendo valor en la organización porque hago cosas que no debo hacer. Y eso lo he visto yo antes. Yo tenía un equipo de trabajo con el que trabajaba y había una líder que tenía una personalidad muy fuerte, pero era muy jerárquica. Ahora, esta persona era muy talentosa y le había ido bien porque en el talento rompía las normas en talento, Ah, pero era muy jerárquica, lo que era no tan bueno. Pero la organización se lo perdonaba por todas las otras cosas buenas que tenía. Entonces, habían personas en el equipo que veían el comportamiento y pensaban que parte del éxito era ser jerárquico. ¿Y qué pasa en los ambientes de trabajo hoy? Los ambientes de trabajo hoy son mucho más flat. Entonces ya no hay mm, espacio para esas personas jerárquicas porque esas personas jerárquicas nadie quiere que los tengan de jefe. mm. Entonces el talento se va. Así que ese es un ejemplo de ver a alguien que tú crees que tú tienes la fórmula, pero tú copias los comportamientos equivocados y te impacta. Y esas personas no avanzaron como la otra persona que le fue muy bien porque no tenía el talento de la persona que era líder y sí copió los malos comportamientos.
Esto va muy de la mano con la siguiente pregunta que te tengo, ¿no? ¿Por qué crees que desarrollar todas estas habilidades puede ayudar más a ese crecimiento profesional en vez de todas estas habilidades técnicas? Bueno, lo que pasa es que si te pones a pensar, cuando uno comienza en el trabajo o en una organización, muchas veces nos contratan por lo que sabemos del punto de vista técnico, pero lo que nos mantiene en la organización y lo que nos permite avanzar en la organización es la capacidad de trabajar con otros, de tener liderazgo, de saber escuchar, de buscar las mejores ideas. Entonces, por un lado, pensamos que la manera de avanzar es saber más acerca de las materias técnicas, como las finanzas o las operaciones, pero en realidad cuando se va a escoger el líder del grupo de finanzas o el líder del grupo de operaciones, muchas veces se escoge a alguien que no es el mejor en finanzas o el mejor en operaciones, sino el que tiene liderazgo y puede manejar gente y puede trabajar con otra gente. Y a veces eso es frustrante para el que se siente que él es el que más sabe, porque dicen, pero ¿y por qué le dieron el trabajo de gerente de finanzas a esa persona si yo soy el mejor del grupo? Sí, tú eres el mejor del grupo en la habilidad técnica, pero en la habilidad de habilidades blandas, en la parte de liderazgo o de manejo de personas o de planeación, que no es lo más importante, por ejemplo, en esa tarea que tú haces, lo tenía otra persona mejor que tú. Y promovieron al que era menos hábil técnicamente, pero mejor en las otras cosas, en las habilidades blandas. ¿Cuál es una de esas habilidades que todos los empleados deberíamos desarrollar para que definitivamente cuando se dan esas situaciones, donde digas, oye, el que tienen que poner ahí es el que sabe más de finanzas, sin duda sea el que sabe más de finanzas y también tenga esta habilidad? ¿Cuál sería la habilidad? Mira, hay muchas que hay que desarrollar, pero hay una que para mí es súper importante porque si la dominas, tu efectividad organizacional aumenta. Y te voy a decir cuál es. Es la de saber priorizar. Y te digo por qué. Porque cuando tú sabes priorizar, tú te enfocas en las cosas más importantes. Y como tú sabes, Emi, todos tenemos más trabajo del que podemos hacer en un día. Y si no estamos enfocados en las cosas más importantes, nos podemos pasar todo el día haciendo la que es la 6, 7, 8, 9 y 10 y dejamos de hacer la 1, 2, 3, 4 y 5. Y aunque no lo creas, es muy común que a veces le preguntamos a las personas, ¿en qué estás trabajando? Y te dicen 10 cosas. Yo tenía una jefa que cuando yo le llegaba con esas historias, me decía, Efraín. Estoy preocupada por ti, Efraín, y te interrumpí, lo siento. Son 7 cosas. Exactamente. Y Claro. me decía, no puede ser. Me decía, Efraín, tú tienes que saber la diferencia entre lo que tienes que hacer, absolutamente lo que tienes que hacer, lo que deberías hacer y lo que sería bueno hacer. A mí me gusta siempre tener 3 en cada grupo. Identificar las 3 que tengo absolutamente que hacer, luego las que debería hacer y luego las que sería bueno que hiciera. Y hablar en esos términos con el resto de la organización, porque no hay que sentirse mal si alguien le dice, oye, Efraín, ¿sabes qué? Esa que tienes en lo que deberías hacer, hay que moverla hacia arriba, hacia lo que tienes que hacer. Mi respuesta en ese momento siempre era, ok, si tú me muevas una hacia arriba de prioridad, yo tengo que sacar una de las de 3 primeras y moverla entonces a 4, 5 y 6. Porque no puede ser que tengo todas, si no todas van a ser las más importantes. Así que si yo pudiera decir una habilidad que te ayuda a ser más efectivo y que te ayuda a tener más influencia en la organización, de todas, yo escogería la capacidad de priorizar. ¿Y si un líder desea, está en este proceso? Porque el líder muchas veces lo decimos, ¿no? Nace o se hace. Se está haciendo, O ajá, sea, está haciendo, está en ajá, proceso, ¿no? ajá. ¿Cuál sería esa habilidad que tú le dirías a este líder que definitivamente priorice ante las otras para llegar a ese buen nivel de líder que tú claramente has definido como ese que sabe trabajar en equipo, sabe escuchar? ¿Cuál dirías que es esa habilidad? Yo te diría que hay dos que me gustan que no hemos hablado hasta ahora. A ver. Una es la orientación al cliente, ponerse en los zapatos del cliente. Y cuando se va a tomar una decisión, moverse del lado de la mesa y decir, a ver, ¿cómo el cliente preferiría que nosotros hiciéramos eso? Esa sería una. Te digo otra, que es la contraparte de esa, y es
qué es lo mejor para la organización. Porque las organizaciones tienen límites. No pueden hacer todo a veces lo que el cliente quiere que se haga. Entonces hay que tener un balance. Pero si yo te dijera, es ponerse en los zapatos del cliente, ser orientado al cliente y el otro, tener en mente el bien de la organización. Fíjate que cuando se tiene el bien de la organización en mente y el bien del cliente, eso significa que lo que es bueno para mí personalmente toma el puesto de atrás. Claro. Y a veces nos sentimos, y es parte de esos sesgos que tenemos, de que cuando vamos a tomar una decisión, lo primero que pensamos es en nosotros. Y cuando las personas solamente piensan en ellas, la gente en la organización comienza a detectar eso. Y tú comienzas a perder el valor y tu capital organizacional. Porque la gente te ve que tú piensas, por ejemplo, en lo bueno de tu departamento, en lo que es bueno para operaciones, o en lo que es bueno para finanzas, o en lo que es bueno para venta, o en lo que es bueno para mercadeo. Pero si tú pones al cliente primero y a la organización primero, entonces tú piensas qué es lo mejor para todos. Y en ese momento se comienza a notar que tú eres realmente un líder, que tu forma de pensar es muchísimo más amplia que el resto de las personas. Podríamos decir que es el enfoque en el cliente externo y el cliente interno. Podría ser así, exactamente. Sí, es una Sí, manera de verlo. claro, porque podrías pensar en que si tú estás en finanzas, tu cliente interno es la gente de mercadeo, la gente de Claro. ventas, la gente de operaciones, etcétera. Claro que sí. ¿Hay alguna habilidad que marca esa diferencia entre ese profesional que se queda estancado al que definitivamente tú lo notas, que ha ido creciendo y que ha ido logrando sus metas? Yo creo que lo hablamos un poquito antes. Yo creo que el pensar en lo que es bien para mí Ujú. es una cosa que estanca, porque cuando uno es parte de un equipo, uno tiene que pensar en el bien del equipo. Yo tenía un jefe que decía, los negocios es un deporte de equipo, no es un deporte individual. Entonces, si hay algo que te va a estancar, por un lado es el pensar en qué es lo bueno para ti nada más, porque se va a notar. Y luego entonces en comunicar que las cosas que hay que hacer las estás pensando con el ente de lo que es bueno para ti o solamente para tu equipo versus lo que es bueno para la organización. Me gusta. ¿Cómo pueden las personas medir su nivel de influencia dentro de la organización? Sí, eso es interesante y eso es algo que me tomó un poco de tiempo descubrir, pero me di cuenta que no todas las personas tienen el mismo nivel de influencia y que Mm. para tú saber quién era una persona con influencia o con relevancia en una organización, tú solamente tenías que observar a quién en su oficina o en su cubículo venía no su jefe, sino el jefe de su jefe a hacerle una pregunta. Porque cuando las personas arriba de uno se saltan dos niveles a preguntarle a uno algo, eso significa que que confían en la opinión de uno, que uno tiene información importante y que uno es importante para el equipo. Esa es una de las maneras en las cuales a mí me gustaba ver a las personas que tenían más influencia. Además, personas que a veces las llaman de un salón de reuniones y le dicen, llamen a esta persona que no está en la reunión, pero que su opinión es importante o su punto de vista es importante. Cuando a ti te están llamando de reuniones en las cuales no participaste para que te des tu opinión, cuando el jefe de tu jefe para en tu cubículo y te pregunta cosas, o quizás el jefe del jefe de tu jefe, Mm. tú te puedes dar cuenta que tú eres una persona relevante e influyente en tu organización. Wow, me trasladé a mi mundo corporativo. Así es. Lo Así es. sentí, estuve ahí, lo viví, qué bonito, gracias. Claro, claro, claro. ¿Cuál fue esa habilidad que te sorprendió mucho cuando empezaste a escribir tu libro? Que te diste cuenta de la importancia que tenía. Mira, te voy a contar que el escribir un libro es un trabajo que toma, por un lado, planeación, dedicación, esfuerzo. Disciplina. Sí. ¿Sabes qué fue lo que descubrí? Yo lo sabía, pero lo viví, Mm. es el haberlo completado, el haber terminado la tarea. Porque siempre a veces estamos tratando de hacer las cosas perfectas, Sí. pero la perfección es el enemigo de que está hecho. Entonces, yo creo que lo que descubrí en el proceso de escribir el libro
yo creo que se validó es la importancia de tener algo y tomarlo de principio a fin y poder decir, se terminó, está hecho. Quizás eso fue lo que más aprendí, la capacidad de ejecutar una tarea y completarla. Y el que no lo ha leído lo tiene que leer. Tremendo libro. Muchas gracias, sí. Felicidades. Ujú. ¿Puedes compartir una técnica simple para esas personas que dicen, oye, yo sé que me faltan estas habilidades? Mira, a veces, a veces no sabemos en qué trabajar primero. Mm. Y yo te diría que una manera de comenzar a mejorar o a incrementar o aumentar la efectividad y la influencia en una organización es primero saber qué tengo que mejorar. Yo cuando fui gerente la primera vez y comencé a estudiar liderazgo y leí las 21 reglas irrefutables de liderazgo de John Maxwell, yo hice una cosa. Mandé la lista a mi equipo y le dije, márquenme las tres más importantes o las que han visto más en mí, perdón, y márquenme las que no han visto en mí. En realidad yo estaba buscando las que no habían visto en mí. Y cuando comencé a tener la misma característica de liderazgo repetida en más de una persona que no veían en mí, yo sabía que esa es la que tenía que trabajar. Claro. Así que una recomendación para una persona que quiere mejorar es búscate a los compañeros de trabajo, váyanse a almorzar juntos y pregúntale, oye, ¿qué tú ves que yo hago bien en el trabajo? Eso es para que las personas quieran contestar. Y lo otro es después, cuéntame qué podría yo hacer mejor en el trabajo. Cuando tú les preguntabas a 5, 6 personas, 7 personas qué yo puedo hacer mejor, y comienza uno a buscar el tema que es común, uno se da cuenta que eso es algo en lo cual tiene que trabajar. No hay que esperar al final del año para que el jefe le diga a uno, cuando se hace el performance review, que tiene que mejorar, porque uno ya va a ir con una idea de que tiene que mejorar y va a tener trabajo, va a tener tiempo para trabajarlo. O sea, el saber qué mejorar es algo valiosísimo y para eso no hay nada mejor que los compañeros del trabajo, porque tú sabes que la percepción es la realidad. Total. Y si la gente percibe que yo necesito mejorar en algo, es porque tengo que mejorar en algo. El autoconocimiento. Correcto, correcto. Y a Es veces, un 360 realmente lo que claro, haces y que ayuda y suma. claro, porque queremos saber en qué trabajar. Porque vuelvo y repito, si no estamos trabajando en lo que es menos importante y dejamos de trabajar en lo más importante. Y ahora la última, pero no de toda la vida, sino que van a venir más entrevistas como esta porque yo estoy aprendiendo tanto y lo agradezco. En tu experiencia, ¿cuál ha sido esa habilidad, vamos a decir nuevamente, blanda, Ajá. que te ha ayudado a ti a desarrollarte como profesional y que te ha ayudado también a tener ese nivel de influencia en tu entorno? Yo creo que lo que yo siempre quise ser y sigo queriendo ser es una persona que las personas hacen lo que a mí me gustaría que ellos hicieran, no porque yo quiero que lo hagan, sino porque ellos lo quieren hacer. Y esa es la definición para mí de un líder. Cuando la gente hace lo que tú quieres que ellos hagan, pero no porque tú se los pides, sino porque ellos lo quieren hacer y ellos están comprometidos con esa idea, significa que tú tienes liderazgo. Obviamente, no va a ser algo que yo quiera hacer arbitrariamente, tiene que ser algo que es bien, que es el bien para todos. Entonces yo creo que mi deseo de ser un buen jefe, desde que comencé a ser jefe, me llevó a estudiar liderazgo, me llevó a darme cuenta que habían cosas que eran importantes que yo no sabía y creí ciegamente en esas cosas y las seguí y las hice, aunque eran contrario a mi naturaleza. Yo creo que eso fue lo que más me ha ayudado. Y luego de allí, la curiosidad me llevó a entender cómo motivar a la gente, ya no solamente en el campo profesional, sino en general, cómo se motiva a la gente. Entonces comencé a estudiar psicología. Así que empíricamente, Oh, en los wow. libros. Así que yo te diría que es lo que más me ha ayudado a mí es ese deseo de ser un buen jefe que se puede traducir en el deseo de ser un líder, no un jefe. Aunque valga lo que parezca que es contrario allí, pero me explico, es el deseo de ser una persona para la cual la mejor gente quiere trabajar para ti y quedarse trabajando contigo. Y eso solamente le pasa cuando demuestras liderazgo.
trabajar para ti y contigo, Por por el supuesto, fin común. correctamente. Maravilloso. Muchísimas gracias. He disfrutado muchísimo y sé que vienen más. Muchas gracias a ti. Gracias, Efraín.